Bienvenidos al video número 1 de la historia de la iglesia o la eclesiología. Y antes de llegar a la iglesia, a la existencia de la iglesia como hoy la conocemos, vamos a comenzar dando un poquito de trasfondo. Vamos a ver qué es lo que sucedía cuando Jesús llegaba a este mundo. En el año 63 a.C., el Imperio Romano se hace con el control de la tierra de Israel. Este Imperio Romano instala lo que se llama la Pax Romana, Pax con X, que es mantener las cosas como están, no necesariamente tiene que ver con la paz con Z. Entonces, dentro de este mantenimiento de paz, se contempla también el tener gente que nos haga la vida fácil. Entonces, toman a un medio judío que se llamaba Herodes y a su familia, y entonces los ponen como gobernantes, ¿no? sobre el pueblo de Israel. Cuando llega el momento del nacimiento de Jesús, lo que encontramos es una nación que está gobernada por un imperio, que es el Imperio Romano, poderosísimo, y un gobernante judío que es como un títere de los romanos, ¿verdad? Tiene que complacer un poquito a los judíos y a la vez quedar bien con los romanos. Dentro de todo este espectro, ¿no? Este Herodes también era otro personaje, como todos estos gobernantes, tenía un montón de facetas negativas, pero también tenía una cierta generosidad hacia Israel. Hizo la construcción del segundo templo y bueno, teníamos una sociedad bastante dividida. Como siempre, es el esquema de la pirámide, donde en la punta de la pirámide tenemos a la clase gobernante, a los empresarios y la gran mayoría del pueblo sumido en la pobreza más absoluta. Entonces, dentro de este esquema, vamos a encontrar que dentro de los judíos teníamos varias sectas. En la Biblia se mencionan 5 sobre todo, pero también se reconocen históricamente. Hay muchos más, pero básicamente a grandes rasgos, cuando Jesús nace, tenemos dentro de los judíos tenemos un grupo que se llaman los herodianos. Los herodianos, como su nombre indica, básicamente son los que están alrededor de Herodes, ¿verdad? Son los judíos que están políticamente cercanos a Herodes y los que Herodes usa también para gobernar al pueblo y para estar más cercano con el pueblo. El pueblo no quería mucho a Herodes tampoco, pero tenían por lo menos un gobernante medio judío. Entonces tenían los herodianos. Después tenían otra secta que eran los saduceos, de los que la Biblia ya habla un poquito más. Los saduceos eran como la high class, ¿no? Eran la clase gobernante, no eran tanto como los herodianos, pero eran los que estaban a cargo del gobierno de este templo que Herodes había hecho, eran los que formaban el Sanedrín, eran gente políticamente respetable. Según la Biblia dice, no creían en la resurrección, pero eran políticamente poderosos, los saduceos. Después tenemos a los famosos fariseos, que son de los que más habla la Biblia. Los fariseos eran los guardianes de la ley. Los fariseos querían hacer la voluntad de Dios y también querían que el pueblo no se vaya detrás de ídolos, de otros dioses falsos. Entonces ellos eran los encargados de las sinagogas, eran los sacerdotes, eran una clase, digamos, media que tenía cierto respeto a nivel religioso. A nivel político tenían una cierta fuerza, pero no tanto como los saduceos o los herodianos. Más bien era algo religioso, eran muy respetados por el pueblo a nivel religioso. Y bueno, como ya hemos visto en los evangelios muchas veces,
es contra los que Jesús cargó muchas veces a causa de su hipocresía. Pero fíjense que Jesús dice, escuchen lo que ellos dicen, porque la enseñanza no está mal. Lo que está mal es la hipocresía de su corazón. Y estos eran los fariseos. Después tenemos otra secta que son los esenios. Los esenios venían a ser, digamos, como los monjes de los judíos. Los esenios eran un poco más místicos que los fariseos, también eran gente religiosa, guardiana de la ley, y ellos más bien trataban de apartarse de la sociedad, ¿no? Veían que la sociedad estaba corrupta, estaba idólatra, y ellos más bien trataban de irse al desierto y de no juntarse mucho. Esos eran los esenios. Incluso hay algunos estudiosos que dicen que Jesús o Juan el Bautista podían provenir de esta secta, de los esenios. Y después estaban otro grupo que se llamaban los celotes. Los celotes eran todo lo contrario de los herodianos o de los saduceos. Los celotes eran los guerrilleros que querían liberar al pueblo judío de la opresión de los romanos. Entonces estos siempre estaban planeando complots y viendo a ver cómo hacían para boicotear o para hacer algún daño al imperio romano, ¿verdad? Incluso de estos celotes vemos que Jesús tuvo un discípulo. Así que bueno, básicamente esta era la lucha de poderes que había cuando Jesús nace. Entonces, la mayoría del pueblo, tenemos que es un pueblo pobre, es un pueblo que mucho de ese pueblo no pertenece a una de estas 5 sectas que nosotros hemos mencionado. Pero estas son las que rigen más o menos los destinos de la tierra de Israel de ese entonces, con Roma encima de todo, ¿no? Roma podía hacer y deshacer cuando le diera la gana y pisotear a cualquiera de estas sectas cuando le diera la gana. Entonces, todo era tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Tratar de mantener a los romanos contentos, tratar de mantener al pueblo contento, tratar de mantener a los comerciantes contentos, a los sacerdotes. Era todo un equilibrio bastante delicado. Entonces, en esa época es que Jesús nace. Y entonces es cuando empieza el nuevo orden, digámoslo de alguna forma, ¿no? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús empieza a romper muchos de estos moldes. Y entonces, ya en el siguiente video, vamos a ver qué es lo que sucede con Jesús y cómo se da comienzo a la iglesia. Gracias y nos vemos en el próximo video.